Realmente pienso que esta es una oportunidad para compartir con ustedes una pasión que tengo, primero por este país que a veces nos desgarra, pero a veces también nos deja sorprendidos por su capacidad de renacer de las cenizas y volverse a crear un futuro. Quiero hacer un contexto. Yo trabajo en el Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica fue creado en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Antes de eso fui profesora de los Andes y de la Nacional, es decir, he transitado por la universidad privada y la pública, pero esta tarde quiero convencerlos que la paz tiene que ver con ustedes, que ustedes no pueden seguir siendo una y otra generación que piensa que otros hacen la paz por ustedes. Su indolencia o su compromiso son los que transforman el país. No soy muy apta para estas cosas. Bueno, simplemente el primer punto que quiero exponer hoy es cómo la guerra, antes de hablar de la paz, tenemos que entender cómo la guerra, 50 años de guerra, dejó huellas, marcó mentalidades, formas de ser, formas de actuar, formas de relacionarnos en lo cotidiano. Formas que se expresan en la familia, en el colegio, en el barrio, en el trato que ustedes le dan a sus contemporáneos. Y quiero comenzar este primer punto leyendo lo que decía un paramilitar, alias Tijeras, cuando le preguntaron qué hacía en la guerra. Y él entonces dijo básicamente lo siguiente. Le preguntaron, ¿en qué consiste ser objetivo militar? Significa darles muerte, respondió sin rodeos. ¿Y las acciones de limpieza social son también objetivos militares? A lo que Tijeras respondió, viciosos, bandidos, delincuencia común, colaboradores de la subversión, todo es la misma cosa. Explique qué son los viciosos, pidió la representante del Ministerio Público. Los que consumen alucinógenos, que se convierten en desechables, que le hacen mucho daño a la sociedad. Bueno, ustedes dirán, listo, eso lo dice Tijeras, un hombre curtido en la guerra, un hombre que planificó masacres, un hombre que torturó. Lo grave del asunto es que ese lenguaje de la guerra, ustedes y yo, sin darnos cuenta, lo reproducimos cotidianamente. Y quiero señalar varias cuestiones. Limpieza social, ustedes lo ven en la prensa. Limpieza social es en realidad una masacre. Son 3 o 4 o 5 personas muertas, asesinadas. Y sin embargo, por la prensa, y nosotros nos encargamos de reproducir ese lenguaje, hablamos de limpieza social. Pero limpieza social es además una categoría aún, si se quiere, más perniciosa, porque nos habla de cómo finalmente en la guerra los actores armados piensan que están limpiando el orden. ¿Limpiándolo de qué? De desechables. Díganme ustedes si no han hablado en sus vidas cotidianas de personas, seres humanos, como si fueran desechables. Fíjense entonces cómo el lenguaje de la guerra se introduce en la vida familiar, se introduce a través del eufemismo en la vida cotidiana de todos nosotros. Pero quiero dar otros ejemplos. Todos conocemos desplazados. Quizás no los vemos porque no los queremos ver. Pero, ¿qué se nos dispara cuando vemos un desplazado en una esquina? Por algo sería. Fíjense el movimiento mental que hacemos para decir ese por algo sería. El desplazado lo es no porque haya hecho algo. Pónganse ustedes imaginariamente en un lugar de Colombia
donde ustedes habitan cotidianamente con su familia y de pronto llega un actor armado, tiene el arma y los desplaza. Ustedes no han hecho nada. Ustedes no son los responsables. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que el que está en la esquina hizo algo para merecerse ese destino? Pero les cuento otra cuestión. Esos desplazados en su mayoría eran campesinos que tenían un futuro. Quiero decir, con un futuro no eran personas que estuvieran al borde de la inanición y del hambre. Pensaban mandar a sus hijos a la universidad y algunos lo estaban logrando. Por eso yo les pido que antes de pensar ese por algo sería, ustedes se detengan a reflexionar y sepan sin lugar a duda que esas personas no hicieron nada para estar en la condición de desplazamiento. Segunda versión, ingenua. El que nada teme, nada debe. Eso se lo he oído a muchas víctimas. Las víctimas generalmente piensan que porque ellas no debían nada, no iban a ser tocadas por la violencia. Falso. Los actores armados son arbitrarios. Los actores armados no necesitan realmente una justificación. Están en muchos casos disputando territorios, recursos naturales, formas de dominación. Por lo tanto, el que nada debe, nada teme, es absolutamente falso en una guerra. Bueno, pero si esa es la guerra que tenemos en nuestras cabezas, y para no quedarnos de brazos cruzados, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes en sus vidas cotidianas para aportarle a este país un grano de arena para comprometerse con la paz? Lo primero entonces, creo yo, es desaprender la guerra. Y lo pueden hacer desde ahora. ¿Cómo? Hay 3 pasos sencillos, pero quizás no tan sencillos, y por eso estamos en guerra. Primero, quiero que ustedes escuchen a las víctimas. No quiero que las víctimas sean personas que ustedes no conocen. Quiero que sus profesores de ciencias sociales hagan uso de las herramientas que hemos puesto a disposición de todos los colombianos y las colombianas. Hay documentales, hay historias de vida, hay testimonios, hay voces, hay programas de radio. No sean indiferentes, no sean indiferentes. Su indiferencia es un engranaje más de la guerra en este país. Segundo, reconocer. Y tercero, comprender. ¿Qué llamamos escucha empática? Bueno, escuchar empáticamente es, primero, digo yo, es una metáfora, poner la voz en off del pequeño ego que todos llevamos dentro. Es realmente guardar silencio y ponerse en el lugar de aquel que está contando su testimonio y escucharlo como si fueran ustedes. Ponerse en la piel del otro, ponerse en los zapatos del otro, pero no desde el juicio, no desde el yo sé más que usted, no desde esa mirada superior que dice, ven, yo sé cómo te puedo ayudar. Realmente escuchar empáticamente exige un ejemplo de silencio para dejar que la voz del otro hable de su experiencia. Este es un mapa del cuerpo hecho por una mujer extraordinaria, una líder de una iniciativa de paz, premio de paz de hace algunos años, que en uno de los talleres de memoria histórica pintó su vida. Y fíjense ustedes que esta pintura es una obra de arte. Sí, yo sé, Rembrandt, Obregón, Débora Arango, tantos pintores. Pero lo que yo quisiera que ustedes vieran es que las víctimas son portadoras de una estética. Construyen estéticas y construyen historias y narrativas. Aquí ella lo que nos estaba contando
es una historia que se repite en todas las esquinas de Colombia. Perdió a su hermano a manos de los paramilitares. Lo acusaron de guerrillero y lo asesinaron. Y luego perdió a su sobrina cuando salía del colegio y las FARC pusieron una bomba. Como tantos otros colombianos, ella dijo, cuando me ocurrieron esos dos hechos, me desangré, física y simbólicamente. Perdí el gusto por la vida, dejé de existir para los otros y para mí. Y sin embargo, y eso es lo que quiero que ustedes sepan, esa misma mujer, luego de ir a Rincón del Mar, porque vive en Montes de María, dijo, no me voy a dejar vencer. Por mi hermano, por mi sobrina, tengo que organizar una iniciativa de paz que le haga contrapeso a los armados. ¿Y cómo lo hizo? Fundó, por ejemplo, el cineclub La Cinta de Sueños. Imagínense ustedes la maravilla de nombre, La Cinta de Sueños. ¿Y qué hacía Soraya Bayuelo? Sentaba a todo el pueblo desafiando el toque de queda de los paramilitares a las 6 de la tarde a ver una película que era familiar. Y con ese gesto le estaba diciendo a los armados, ¿saben qué? Yo puedo más que ustedes. Yo puedo convocar al pueblo y seguir apropiándome del espacio público y seguir viviendo una vida digna. Este es el mapa del cuerpo de una mujer, del Magdalena, que creo que habla, sin que yo tenga que dar mayores explicaciones. Lo que quisiera que ustedes supieran a través de este mapa es que la guerra colombiana sí ha sido horrenda. Puede que ustedes no lo hayan vivido. Espero que ninguno de sus familiares lo hayan vivido. Pero esta guerra ha sido absolutamente desgarradora. Realmente los actores armados se degradaron, deshumanizaron a sus víctimas, torturaron públicamente, construyeron hornos crematorios e hicieron una cantidad de prácticas que realmente dejan huella en el tejido social colombiano. Esta mujer fue violada por los unos, por los otros, por el vecino, y creo que queda muy claramente dicho en esta expresión artística que ella hizo en un taller de memoria. Eso era sobre empatía, pero yo les dije también que para desaprender la guerra tenemos que reconocer. ¿Qué es reconocer? Reconocer es ver a las víctimas no como menos que ustedes. Son sus pares, son ciudadanos, son sujetos de derecho, tienen saberes, tienen conocimientos, tienen capacidades. Este es el mapa que hizo la comunidad del Salado para contarnos cartográficamente lo que había ocurrido en ese pueblo de los Montes de María durante 5 días en que fueron asesinadas 60 personas. Como ustedes ven, hay todo un conocimiento sobre la región de los Montes de María. Lo primero que ellos relatan en este mapa es que obviamente hubo unos acontecimientos, pero esos acontecimientos se enmarcan en una historia de mediano plazo. Ellos quieren reivindicar que la zona fue una zona de movilización social en los 60, que era una zona de campesinados, de la NUC, que esa NUC logró recuperación de tierras. Es decir, ellos no quieren ser solo recordados como esa comunidad que perdió a 60 personas en una tarde, sino también como esa comunidad que tiene sueños, que luchó por sus sueños y logró una tierra. Pero fíjense ustedes también lo conmovedor, la esperanza. Las víctimas, a pesar de lo vivido, guardan la esperanza de un futuro mejor. No son solo víctimas que se quedan encerradas en su sufrimiento. Tienen hijos y quieren que esos hijos vayan a una universidad como seguramente la mayoría de ustedes lo va a hacer.
tienen abuelas y quieren una vida digna para esas abuelas. Tienen familiares que tienen saberes. Entonces, reconocer es ver en el otro su capacidad de agencia, de construir historia, de dejar huella. Este es un mapa de la comunidad de Vallaportete en La Guajira. Sí, claro, Colombia es pasión, ¿no? Nos lo dijeron, nos lo vendieron varios años a través de la prensa y de la televisión. Pero Colombia no es pasión porque tengamos bellos paisajes. Colombia es pasión porque su gente tiene dignidad, tiene saberes y es absolutamente diversa. Fíjense ustedes, Vallaportete, el desierto, Vallaportete, el cementerio. ¿Por qué el cementerio? Porque en las comunidades wayú el título sobre la tierra lo dan los ancestros. Yo aprendí ahí, siendo tan occidental, vengo de la ciencia política, una disciplina muy racional, que finalmente yo no entendía nada de nada, que no entendía cómo era la vida en comunidad de estas otras comunidades ajenas a Occidente, que no entendía que para ellos el valor, por ejemplo, podía estar en el jagüey, el agua para sobrevivir, o en los chivos. Los chivos son una marca de riqueza y de, si se quiere, prestigio en las comunidades wayú. Entonces, digamos, reconocer, quisiera que les quedara claro, es viajar por este país, pero para conocer a sus gentes, para saber que las formas de vida que ustedes tienen en Bogotá no son las formas de vida de otras comunidades, y esas otras comunidades tienen algo que aportarles, tienen algo que enseñarles. Mercedes, una víctima. Mercedes perdió a su padre y a su madre en la Sierra Nevada de Santa Marta, la vereda La Secreta. Y esa mujer que ustedes ven ahí, de 14 años, quedó a cargo de sus 3 hermanas. Esa víctima, pobrecita ella, sacó adelante a sus 3 hermanas. Esa chiquita le dijo a sus tías: no voy a aceptar que ustedes fragmenten a la familia. Yo, joven, voy a hacerme cargo de estas 3 bebés. Y la sacó adelante, Eso, señores y señoras, es dignidad. Y comprender exige que ustedes prendan, ahí sí, el chip de la razón. Comprender es ser investigadores de la realidad histórica de este país. Es entender que todas estas masacres, que los secuestros, que las desapariciones se dan en cierto tipo de contextos. Tenemos que tener una generación activa, crítica, que conoce su historia, que comprende por qué pasaron las cosas que pasaron en este país, que va más allá del incidente día a día, que tiene una mirada de mediano y largo plazo para saber cómo aportar a Colombia para que todos nosotros realmente sepamos que podemos vivir en paz. Muchas gracias.